asambleísta Ana Belén Marín. Si se me escucha. Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Muy amable. Gracias, querido presidente. Un saludo cordial también al señor presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. He pedido la participación en esta objeción parcial al proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización y extracción y exportación de la palma aceitera y sus derivados, debido a que tengo varias preocupaciones, sobre todo en el tema ambiental. Estimados colegas, hoy espero que realmente podamos dar este paso final para la aprobación de esta ley tan importante para el sector palmicultor, que finalmente contará con esta normativa que han venido trabajando hace mucho tiempo atrás y que este fortalecimiento en esta cadena productiva no solamente tiene una línea horizontal, sino que tiene también algunos derivados que no necesariamente son del rubro, sino de quienes aportan a la generación de la economía de esta actividad agropecuaria. Como ustedes saben, mi compromiso con este sector es de hace mucho tiempo atrás. Vivo en el campo, conozco mucho del área, de hecho mi profesión tiene esa connotación adicionalmente, y por eso creo que es fundamental dar mis aportes desde el punto de vista técnico. El Ejecutivo ha hecho varias observaciones a esta ley y la Comisión ha emitido el informe no vinculante sobre el cual en ciertos puntos, que son 4 básicamente, tengo ciertas recomendaciones que hacer porque no coincido en lo que como comisión han tenido mayoría en su votación. Mis observaciones están basadas fundamentalmente en el análisis técnico ambiental, en la normativa ya establecida, tanto para en el tema ambiental como en el tema agropecuario. Entonces, el análisis de este veto yo lo realizaré en 2 momentos. El primero voy a realizar respecto al manejo de lo que comparto plenamente el criterio de lo que la Comisión ha aprobado, y es que el Ejecutivo en estas 21 objeciones, de las cuales en base al informe no vinculante remitido por la Comisión, yo comparto 17 de ellas, ya que el criterio para allanarse o ratificarse mejora el contenido y la aplicación de la ley. ¿Cómo no allanarnos en artículos que permiten el mejoramiento de la productividad a través del establecimiento de las zonas actuales y zonas potenciales? Tenemos un problema tecnológico, se ha congelado la imagen y el audio de la asambleísta Ana Belén Marín, quien está en el uso de la palabra en este debate. Y certificar la calidad fitosanitaria y comercial del material genético de palma es la autoridad agraria, competencia que se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. No se pueden eliminar sanciones administrativas que resguardan al pequeño agricultor en el momento de la comercialización de su producto. En esta ley se determinan como infractores a quienes incumplen con el pago de los acuerdos precontractuales en los tiempos establecidos. Me parece fundamental y eso no podemos retroceder, siendo este el principal problema que tienen los pequeños y los medianos productores con las grandes cadenas procesadoras de la misma. Colegas, es de vital importancia que los cultivos cuenten con un seguro agrícola y que el sector agropecuario cuente con un crédito en condiciones reales que permitan el desarrollo del sector. Basados en esto, ¿cómo no ratificarnos en la exigibilidad de contar con seguro agrícola para los créditos otorgados para el cultivo de palma? Esto lo que hace es lograr que si es que vas a asegurar al cultivo y viene algún tipo de siniestro natural o antrópico, de alguna manera pueda cubrir la siembra que ha sido implementada. Y de esto no se vería directamente afectado de normalmente lo que sucede en el sector agrícola de la cadena más donde se tiende a cortar la soga, que es el sector al agricultor. Necesario también es que existan líneas de crédito especializadas, lo hemos dicho de manera reiterativa. En la palma tú no siembras en un día y al siguiente empiezas a cosechar, o en un mes empiezas, o en 3 meses, no es un cultivo de ciclo corto. Y eso lo que provoca es que nuestros agricultores, quienes se dedican a este rubro, tengan necesariamente que dedicarse también a otras actividades adicionales, y que en el momento que vayan a cosechar, pues tengan este espacio para que puedan, entre la siembra y la cosecha, pues tener
tener un espacio de condonación para que puedan sostener, dedicarse a otra actividad y cuando venga la cosecha proceder con el pago del crédito que hayan obtenido. De esa manera son las líneas de crédito en las que deberían pensarse, no solamente en el sector de la palma, hoy estamos hablando específicamente de esta objeción parcial, pero en los términos agropecuarios en general deberíamos pensar en eso, no que un crédito sea entregado y que en el siguiente mes ya tengas que pagar la primera cuota, sino que pensar definitivamente que el siguiente paso que debería hacer la banca pública y la banca privada es que debería irse ajustando a la realidad del sector ganadero, del sector agrícola, que tanto potencializa y genera economía en este país, tanto en interno como en el exterior. Las tasas preferenciales no podrían dejarse de lado. Se ha hablado muchas veces que estas tasas, de alguna manera, en Ban Ecuador se ha intentado generar algún tipo de beneficio. Sin embargo, en el momento de la práctica, los requisitos son tan extensos que cuando un agricultor desea hacer algún crédito o ingresar a solicitar algún crédito, pues evidentemente tarda mucho más de lo que el cultivo ya necesita. En periodos de gracia, que estos plazos podamos de alguna manera ir adaptándose a las etapas de esta cadena productiva, incentivos de sostenibilidad, de sustentabilidad durante un proceso de producción y la transformación con créditos que exijan esto. Y lo más importante, colegas asambleístas, es que vaya dirigido a beneficiar a los pequeños y medianos agricultores de nuestro amado país. ¿Y por qué hago esta consideración? Esta ley a mí me parece absolutamente importante. Sin embargo, no hay que dejar de recalcar y recordar que la expansión de la frontera agrícola se ha extendido enormemente para reemplazar por el cultivo de la palma. Esto no solamente en zonas áridas, sino también en zonas productivas, como en la Amazonía. Esto hay que tener mucho cuidado, buscando el equilibrio agrícola, buscando el equilibrio social y también el equilibrio ambiental. El deterioro de los bosques primarios ha sido evidente al ser reemplazados por el cultivo de palma y es por esa razón que en esta ley no podemos permitir que se dejen sueltas las cadenas respecto a los permisos ambientales. Y ahí es justamente de las objeciones a las cuales me quiero referir. Y es, por ejemplo, en la objeción número 6 del artículo 10, en la que se hace referencia al acceso al riego y drenaje para el cultivo de palma. El texto aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional establece que la Autoridad del Agua deberá facilitar el acceso al agua de riego y drenaje para el cultivo de palma e indica que la misma autoridad realizará un plan de monitoreo sobre el control de la contaminación del agua que sale de las plantaciones y agroindustria. Parece que aquí se está malinterpretando porque en el momento que el Ejecutivo plantea que la Autoridad Nacional Ambiental será la que realice el plan de monitoreo sobre el control de la contaminación del agua, es porque recordemos que en el momento que se va a hacer en este acápite, que es el artículo 10, el establecimiento del acceso al riego y al agua, tanto la Autoridad del Agua, que en este momento o momentáneamente están fusionadas, pero la Autoridad del Agua emite un Persiste el inconveniente tecnológico con la asambleísta Ana Belén Marín, quien en este momento expone sus observaciones. Ya, retomamos nuevamente la conexión con la asambleísta Ana Belén Marín. El ingreso de solicitud de una licencia ambiental para iniciar un proceso de producción de palma, en este caso en particular, necesariamente deben presentar los requisitos y una muestra de la calidad del agua. Pero para poder hacer un monitoreo permanente, si es que existe o no existe contaminación, de manera anual se presentan las auditorías ambientales y en base a esas auditorías que presentan los dueños de las plantaciones a la autoridad ambiental, entonces es que se hace un plan de monitoreo. Si lo que han presentado es o no es, lo que se hace es corroborar. Es decir, ¿será que este plan de monitoreo sobre el control de la contaminación del agua es una modificación con la que concuerdo? Ya que conforme la normativa legal vigente es competencia exclusiva de la Autoridad Nacional Ambiental. Entonces, porque ellos son los encargados de la rectoría, de la planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión Ambiental. Y esto todo está ya incluido en el Código Orgánico Ambiental que está en vigencia, específicamente en el artículo 23, 24 y 201 del Código Orgánico Ambiental. Por otro lado, en la práctica, es decir, es la Autoridad Nacional Ambiental la encargada del monitoreo y el control ambiental a través de diversos mecanismos, tales como inspecciones, informes, auditorías ambientales de las que les había mencionado y que estas se presentan a la institución
y que no es que la institución va a ir a levantar recién, hacer un levantamiento de la calidad o de si es que existe o no existe contaminación del agua. Lo que hace la autoridad ambiental es verificar la auditoría que presenta de dicha petición de una licencia ambiental. Entonces, me parece que no hay que perder el punto de vista porque estamos entregando competencias y esto va enlazado en las otras objeciones que también tengo preocupación, que son estrictamente técnicas. Entonces, yo creo que por lo expuesto en esta objeción 6, legal y técnicamente mi recomendación para el señor presidente y para los colegas de esta comisión tan importante es que deberíamos allanarnos al texto que fue emitido por el Ejecutivo, porque de esta manera lo que se hace es ajustar a entregar la competencia a quien corresponda. Es como estar, por ejemplo, para poner algo abstracto, que estaríamos poniendo que el MIES esté sancionando a una actividad irregular que esté sucediendo a nivel de exportaciones. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas y cada institución tiene su competencia y eso ya está establecido en códigos que han sido aprobados por esta misma Asamblea. En otra objeción, que es la octava, es respecto al artículo 13, referente a las obligaciones de los actores de la cadena productiva de la palma aceitera, la Comisión recomienda la ratificación del texto en la cual se considera a la Autoridad Nacional Agraria como la única responsable de las autorizaciones para los cultivos. El Ejecutivo, en cambio, en el literal C de este artículo, incluye a la Autoridad Nacional Ambiental para la emisión de autorizaciones de iniciación o ampliación del cultivo de palma. Es lo correcto. ¿Quién autoriza una actividad dependiendo de la actividad que se vaya a generar? Agrícola, pecuaria, industrial, agroindustrial. Es la Autoridad Nacional Ambiental, es el Ministerio del Ambiente, ahora llamado Ministerio del Ambiente y Agua. Entonces, ellos son los que emiten las autorizaciones, sea de inicio del proyecto o de ampliación. ¿Por qué razón es el Ministerio del Ambiente? Vamos a poner el ejemplo de lo que sucede en la Amazonía. La superficie que lamentablemente está, digamos, siendo desplazada, los bosques primarios, secundarios, desplazados por palma aceitera, lo que sucede es que esa biodiversidad y todos esos bosques están siendo talados para ser reemplazados por palma. Entonces, ¿quién tiene que hacer una revisión? Si es que realmente son bosques primarios o ya son bosques secundarios o simplemente son rastrojos. ¿Quién tiene que hacer una validación inicial de que puede sembrarse en esa zona? De autorización, no estamos hablando de viabilidad técnica, sino de autorización ambiental, es la autoridad ambiental. Pero también, si es que existe un cultivo que tiene 10 hectáreas de siembra y que desean hacer una ampliación, y vamos a poner el caso que tiene una ampliación y que está cerca de manglares, quien tiene la posibilidad y la autoridad para poder dar ese permiso de ampliación del cultivo, pues es la autoridad ambiental. Entonces, siento que es correcta esta incorporación, considerando que toda actividad que vaya a generar un impacto ambiental en comunas, comunidades, territorios ancestrales, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. He mencionado con claridad lo que sucede lamentablemente en zonas frágiles y de alta biodiversidad, como los manglares, y también en las zonas de biodiversidad como en la Amazonía, es que debe contar con autorización administrativa que emita la Autoridad Nacional Ambiental. Esto está ya establecido en el Código Orgánico Ambiental en el artículo 172 y 185. De hecho, la Autoridad Nacional Ambiental y también los gobiernos autónomos descentralizados debidamente acreditados, porque ahora también tienen esa facultad, tienen exclusividad para otorgar la licencia ambiental a través de un proceso técnico establecido en la norma vigente, y así garantizar que la actividad productiva de palma se enmarque dentro de un proceso sostenible de producción y no genere impactos ambientales, o que sus impactos ambientales sean mínimos, que sean manejados, que se cuente con una codificación real de cuáles son sus impactos y que esto, quien maneje, sea a través de una auditoría y que sea el Ministerio del Ambiente que haga el control y la verificación de dicha auditoría. Por lo tanto, en esta objeción octava también lo que recomiendo es el allanarnos. En la objeción 11ª, que es del artículo 16, en la cual afecta al régimen sancionatorio. En el texto aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional se establece que la potestad sancionadora le corresponde a la Autoridad Nacional Agraria e indica que en casos de daños ambientales, la Autoridad Nacional Ambiental, conjuntamente con la Autoridad Nacional Agraria, aplicarán la sanción administrativa correspondiente. El Ejecutivo lo que hace nuevamente modifica este artículo, incluyendo a la Autoridad Nacional de Producción y definiendo a la Autoridad Nacional Ambiental para que en el ámbito de sus competencias intervenga en el régimen sancionatorio de esta ley.
y excluye a la Autoridad Nacional Agraria de la aplicación de la sanción en caso de daños ambientales. ¿Por qué? Porque básicamente no es la competencia. En este momento el MAG es el que está cumpliendo como Autoridad Nacional Agraria, no tiene la competencia para sancionar en temas ambientales, por eso existe una autoridad específica para temas ambientales. Y en el momento que incluyen a la Autoridad Nacional de Producción, claro, pues porque el tema de palma no solamente es producción agrícola, no solamente es cosechar, sino que además es dar un valor agregado, es procesarlo a través de la agroindustria y esto no solamente y sus derivados también para otro tipo de procesamientos industriales, inclusive la exportación. Por eso es importante que se incluya a la Autoridad Nacional de Producción, porque si es que incumplen ya en los procesos adicionales de industria, de control de calidad, también tienen la posibilidad la Autoridad Nacional de Producción de poder sancionar. Entonces me parece correcto que tanto el ambiente como producción sean parte de este proceso, porque cada uno dentro de sus competencias, pero en este caso en particular, la Autoridad Nacional Agraria en temas ambientales no tiene razón de ser y no tiene competencia. En este sentido, son pertinentes los cambios realizados, creería yo, en esta objeción 11ª por parte del Ejecutivo, ya que no solo la Autoridad Nacional Agraria es la única competente en ejercer la potestad sancionadora. Recordemos que esta es una ley que aborda a toda la cadena productiva de palma y los derivados. No solo tratamos de producción primaria, sino también de transformación, industrialización, comercialización. Por tanto, es absolutamente procedente que se le incluya a estas dos instituciones. Nuevamente, en esta objeción recomiendo allanarnos al informe que ha sido propuesto por la comisión, que ellos están recomendando la ratificación. Yo recomendaría con estas argumentaciones técnicas que podríamos allanarnos. Y en la última, que es la objeción número 20 a la disposición transitoria cuarta, en este tema en particular tiene concordancia con los temas anteriores que he venido hablando, y en mi primera intervención decía sobre todo en el tema ambiental. ¿Por qué? Porque en el texto aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional se dispone a la Autoridad Nacional Ambiental en que en el plazo de 120 días, a partir de la promulgación de la ley, generen un proceso simplificado para la autorización administrativa ambiental. No tiene sentido de que se cree un sistema o que se simplifique la autorización administrativa cuando ya existe un sistema unificado, único de información ambiental. Entonces, el Ejecutivo modifica la disposición transitoria más bien indicando que la Autoridad Nacional del Ambiente deberá socializar el funcionamiento de este sistema, que posiblemente no deben haber hecho la socialización adecuada. Este sistema tiene muchos años atrás, mucho más de experiencia que el mismo código que ya está en vigencia. Entonces, más bien yo creo que esa es la línea. Debe socializarse el sistema porque dentro de este sistema también hay procesos simplificados de autorización. También va a depender de la superficie, del impacto que genere, porque no es lo mismo una ampliación de un cultivo que una iniciación de un cultivo en una zona altamente frágil. Entonces, por eso es la diferenciación, y más bien lo que deberíamos es ajustarnos al sistema que ya existe y que de alguna manera podamos poner ya en vigencia también este cultivo, así como todos los otros cultivos lo hacen, para poder aplicar lo que está explícito en el numeral 4 del artículo 15 y también en el artículo 19 del Código Orgánico Ambiental. Entonces, este Sistema Único de Información Ambiental, llamado SUIA, es una herramienta informática, ¿sí? Aquí se puede regularizar todos los sistemas y las actividades a nivel nacional. Esto inclusive es un sistema que tiene una finalidad de brindar un servicio ágil, oportuno, es sumamente rápido, disminuye los trámites administrativos a través de la automatización de procesos institucionales. Es una herramienta extremadamente eficiente que cuando existe más bien retrasos, puede de manera inmediata acercarse o hacer una llamada y consultar cuál es el estado de su trámite y le responden vía digital. Usted puede ingresar con su código, con su clave, y me parece que esta herramienta ha sido muy útil y que más bien debería ajustarse también este rubro a este sistema que ya está en vigencia. Por tanto, el sistema ya existe. No hay que crearlo, no hay que decir, como está en este momento, que se cree la automatización administrativa, porque ya existe. Entonces, en esta disposición transitoria cuarta, yo nuevamente creo que sería un error ratificarnos
y más bien deberíamos allanarnos porque lo que está recomendando es que se socialice esta herramienta que está en vigencia hace mucho tiempo atrás. Los artículos que yo he mencionado y que obviamente no tenemos mucha coherencia con la comisión, se encuentran incluidas inclusive en mis observaciones que yo presenté en el informe del segundo debate. Así que hasta aquí son mis observaciones, queridos asambleístas. Aspiro comedidamente que las mismas sean consideradas por parte del señor presidente de la comisión, el querido asambleísta Lenín Plaza, para que en el momento de presentar el texto final, estas sean consideradas y acogidas previa a su votación. Finalmente, con seguridad, esta importante ley entrará en vigencia, la misma que apoyará a fortalecer la cadena productiva de la palma y sus derivados. Por ello, mis observaciones a este veto se inclinan particularmente a que este rubro productivo de gran impacto económico, social, productivo y ambiental cuente con el balance de sostenibilidad que amerita, en bien de nuestra casa común. Muchas gracias, presidente. Concluyó la intervención. Un punto de información solicitado por el asambleísta